Vamos a dialogar unos minutos con un amigo nacido ahí en Chile, también con parte de su vida en la Argentina, y que él me va a recordar hace cuántos años que ya vive en Israel, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén en Relaciones Internacionales. Me refiero a nuestro querido amigo, el profesor Mario Schneider. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Yom Ha'atzmaut Sameach. Yom Ha'atzmaut Sameach para ti, para todos nosotros y para todo el mundo. Yo estoy bien. Yom Ha'atzmaut es un día de alegría, diría yo, en Israel, una verdadera fiesta que tiene orígenes no religiosos, pero que incumbe a los sectores religiosos del país, y realmente una gran fiesta para todos los judíos de Israel. Para los árabes de Israel tiene otras significaciones, pero no creo que ese sea el tema de la celebración de hoy. Ellos van a recordar su narrativa de lo que sucedió en 1948, el 15 de mayo, que es el día oficial de la Nakba, de la catástrofe nacional palestina. Nuestra interpretación es que hoy, que es en la fecha hebrea de Hei de Iyar, el 5 de Iyar, eh, es el día en que Israel declaró ser un Estado independiente, y desde entonces hasta hoy han pasado 75 años, de los cuales yo estoy aquí solamente 57. Bien, esa era la primera pregunta. 57, no es poco tiempo. Digamos que algo has visto. Eh, Algo. Quisiera, justo hoy es un día no para hablar de política y de los problemas, porque eso nunca faltó en Israel. Claro, Sí. uno siempre ve el hecho puntual del agobio diario y dice, no, ahora es el momento más difícil. Bueno, alguno dirá que sí, otro dirá, no, mira, ya pasamos otros que fueron mucho más difíciles. Pero y lo importante es resolver los problemas, ¿no? Ese es el, Es verdad. el dilema de la vida, además. Mario, en estos 57 años, voy a hacer que hagas un poco de memoria de ese Mario Schneider que llegó a Israel hace 57 años. ¿Con qué te encontraste hace 57 años y qué es lo que encontrás hoy? Bueno, son dos países muy diferentes. Hace 57 años Israel era un país que intentaba salir del tercer mundo, bastante pobre, comparado a lo que yo había visto en Sudamérica, en Chile, en Argentina y en otros lugares, o sea, por lo menos en las grandes capitales de Sudamérica, allá se veía mejor que acá. Aquí había mucha carga histórica, muy poco desarrollo, mucha simpleza, mucha austeridad, eh, relaciones sociales bastante directas, y no era un lema el hecho de que la gente en Israel dejaba la puerta de la casa sin echarle llave, o sea, cuando uno salía de la casa dejaba la casa abierta y no sucedía nada, o sea, no había demasiado ladrón, no parecía haber demasiada droga tampoco, por lo menos no era un tema del cual se hablaba. Tampoco Lo que había había, tanto para robar. exactamente, no, era un país mucho, mucho más pobre de lo que es hoy. Hoy día las estadísticas dicen que Israel está ubicada en el 13º lugar del mundo desde el punto de vista de la riqueza del país en general, calculada como Producto Interno Bruto per cápita, sobre los $50.000 por año. Algo así que es una suma muy alta, especialmente para un país que no posee casi recursos naturales. Israel casi no posee recursos naturales. Hay un poco de fosfatos, y bueno, hay algo de cobre, pero comparado con Chile nada en el sur del país, pero básicamente lo que hay es puro valor agregado, o sea, puro producto de la mente humana, de la población del país, algunos dicen de las élites del país, un esfuerzo continuo, planeamientos que muchas veces llevan a éxitos, otras veces fracasan, problemas que se suceden uno tras otro
y una sensación constante de amenaza, de inestabilidad, de peligro, pero que este país ha crecido y ha cambiado. Es otro país, es otra sociedad, es otra economía, es otro todo, sin haber cambiado los principios fundamentales, tal como de alguna u otra manera aparecen en el documento que todos tendríamos que releer hoy por enésima vez, y que es la Declaración de la Independencia de Israel. Mario, Allí, me recuerdo en algún momento tuve el privilegio de entrevistar a Shimon Peres sí, y le pregunté, bueno, de todo, ¿no? El hombre tenía una lucidez, sí, fue dos veces, pero la última un mes antes de su partida física. Digo, sí, y le pregunté en un momento, ¿cómo hizo ese país para salir de esa lo que no había de la nada, las naranjas Jaffa, que era lo que exportaba Israel, si sí. podía al mundo algo a ser este país de la nanotecnología, de la inteligencia artificial y de todo el desarrollo que tiene en toda la industria. Y me acuerdo la respuesta de él, pero ¿cuál sería para vos tu respuesta respecto de cómo hizo Israel? Bueno, la respuesta tiene varias caras. La primera es que Israel es un modelo de Estado-nación moderno insertado en un área tradicional de un imperio, el otomano, en desintegración, que fue dividido en forma colonial entre los británicos y los franceses. Y debido a que el modelo de Estado-Nación israelí era moderno de partida, o sea, el sionismo adoptaba eh, per se la modernidad, aunque no todos los sectores estaban de acuerdo, pero básicamente trabajaba como un movimiento político moderno con un alto nivel de desarrollo institucional, nuevamente bancos para financiar, instituciones que se encargaban de la tierra, de la educación, de la salud, de la defensa. O sea, una construcción lenta de un futuro Estado sobre bases muy modernas. Vale la Esto es pena un... que Sí, recuerdes, porque por ahí muchos no lo saben, y el que lo sí, sabe, bueno que lo recuerde, que estas instituciones que estás mencionando, vamos a hablar de algunas, el Keren Kayemet, el Fondo Agrario Judío, tiene 120 años. La Universidad de sí, Jerusalén fue creada mucho antes que la independencia del Estado. Y tantos sí, otros, ¿no? Digo, ya había sí, sí. un Estado, aunque no existiera una independencia, y que esos grandes pilares ya estaban presentes. Exactamente, pero no estaban presentes. Bueno, yo no voy a calificar ningún tipo de milagro como no milagro o sí milagro porque no tengo la autoridad, y Ben Gurión decía que para vivir en esta zona mejor creer en los milagros, Ujú. aunque él no era creyente tampoco, él era más un alumno de Spinoza, diría yo, que cualquier otra cosa, o quizás también de Aaron David Gordon, de la religión del trabajo, más que cualquier otra cosa. Pero, o sea, yo no me voy a referir a los milagros, pero esto fue mucho trabajo, mucho pensamiento, planeamiento, construcción y capacidad política, o sea, el saber aprovechar los momentos políticos favorables, aunque vinieran de las peores circunstancias inimaginables, como por ejemplo los grandes pogroms antes y después de la Primera Guerra Mundial, que estuvieron detrás de las ofertas británicas. Uganda primero, pero finalmente la Declaración Balfour, eh, más que cualquier otra cosa, más que el invento y la contribución de Chaim Weizmann, o el holocausto que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial detrás de todo lo que sucede después, incluyendo la parte política que lleva a la decisión de Naciones Unidas y la independencia de Israel. O sea, las oportunidades políticas se van desarrollando de forma histórica, pero tiene que haber un liderazgo capaz de saber aprovecharlas en el momento preciso. Y sin ninguna duda, este país tuvo la fortuna de contar con gente como Theodor Herzl, que supo ver desde un principio en qué dirección
iba el proceso del antisemitismo y cuál era una respuesta posible. En forma del sionismo, Chaim Weizmann, que fue el gran diplomático que logró negociar inclusive el acuerdo Faisal-Weizmann de 1919, que hubiera sido un modelo maravilloso para una paz entre Israel y el mundo árabe, pero que no resultó, y especialmente David Ben Gurión, que fue el que en el último momento, tras la decisión de Naciones Unidas y pese a que una parte de la gente que gobernaba la comunidad judía de Palestina, o sea, el gobierno provisorio, lo que luego se va a transformar en el gobierno de Israel, estaba en contra de declarar la independencia por, entre otras cosas, la presión del secretario de Estado americano, George Marshall, que sostenía que esto iba a desembocar en un baño de sangre y que ellos no podían responsabilizarse por el futuro de los judíos que estaban en el Medio Oriente y en general, aunque Truman, el presidente, estaba a favor de la independencia de Israel y conocemos las circunstancias, o sea, en una situación muy, muy difícil y en el medio de una nueva guerra que comenzaba, que era la Guerra Fría, que enfrentaba a la Unión Soviética y el bloque comunista con el Estados Unidos y el bloque occidental, tener la capacidad de pues, saber golpear sobre la mesa y pues en una votación de 5 contra 4 decidir que se va a declarar la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, Hey Beyar, bueno, ahí empieza 14-15 porque era el viernes a la tarde, ya, toda la historia que sabemos. Yo creo que esos son factores fundamentales, o sea, un buen liderazgo político, acompañado de un buen liderazgo militar, acompañado de mucha modernidad y mucho trabajo. Nosotros podemos interpretar también las dos guerras, 47-49, la guerra contra los palestinos en forma de guerra civil dentro del mandato británico que fue ganada ya hacia marzo de 1948, y luego la guerra internacional contra los estados árabes a partir de la declaración de independencia de Israel en mayo, que fue ganada al cabo de muchos meses, como las campanadas que anuncian la venida del Mesías, como lo hacen los sectores religiosos nacionalistas mesiánicos. Pero también podemos interpretar de otra manera y decir, hubo aquí mucho trabajo preparatorio, muchas decisiones, muchísima inversión de capital humano y de capital material también, pero más que todo de capital humano, muchísimo voluntariado, y toda la combinación junta creó un Estado de Israel en 1948. La segunda parte de la respuesta después de tu pregunta. La pregunta va a tener que ver con algo más personal, nos quedan pocos minutitos y digo, claro, aquellos que quieran, estamos hablando acá con un profesor emérito de la Universidad de Jerusalén, usted lo escucha, se da cuenta, el hombre no solamente cuenta lindas historias, sino que habla de hechos concretos y de historia, de liderazgo, para entender este proceso. El que quiera que vaya a buscar las historias mínimas de Israel que Mario ha publicado, como tantísimo, tantísimo otro material que tiene justamente esa expertise que desarrolla en la academia. Pero quiero ir a lo personal, 57 años en Israel. Te fuiste Sí, joven de esta Sudamérica que al lado de lo que era, lo voy a decir yo, la pobreza absoluta que había en Israel, en ese territorio inhóspito y desértico y con una cultura de la región bastante compleja, bueno, obviamente te fuiste, digamos, de el lujo de las grandes capitales de Sudamérica con todo lo que tenían a ese lugar. Pasaron 57 años y ahora a lo personal. sí. ¿Te sentís Mira, primer, contento? No, no, sí, no a lo académico, voy a lo personal. ¿Te podés sentir satisfecho de la decisión que tomaste hace 57 años? ¿Te sentís contento de haber tomado esta decisión y de lo que has logrado? sí, aunque hoy si lo miro hacia atrás entiendo otras razones que las que declaraba en aquel momento, que tenía mucho que ver con la ideología sionista y con un espíritu del tiempo, Zeitgeist,
que regía en aquella época en el colegio hebreo donde yo estudié en Santiago de Chile y dentro de la comunidad judía de Chile, que era en gran parte declaradamente sionista y en la cual, y estamos hablando antes de la guerra de los 6 días, ¿ah? Estamos hablando del Israel menos poderoso, pero la devoción que se había educado, creado, generado hacia el Estado de Israel era muy seria, tanto a nivel de colegio, de movimientos juveniles, de la conversación familiar, del hecho de que había distintos niveles de voluntariado con respecto a Israel, de contribuciones de dinero a todo. O sea, y había en esa pequeña comunidad que tú también la conoces muy bien, había mucho enfocado hacia Israel. Bueno, por otro lado, hay muchos otros motivos que son ya más problemas míos. La respuesta es sí, yo estoy contento de haber vivido la vida que viví acá con todos los tropiezos, con todas las infelicidades, con todo lo que ha sucedido, con toda la violencia que ha habido aquí, la cantidad de víctimas, muertos y heridos y todo lo que esto acarreó, también a nivel personal. Yo creo que sí, fue la decisión mía de aquel momento y de otros, porque vinimos un grupo de 6 compañeros de curso, de los cuales nos quedamos 3, y después de la guerra de los 6 días comenzaron a venir más y de un curso que éramos unos 50 en 1965, cuando terminamos el colegio, yo creo que unos 20 y sus familias están en Israel, algo así. O sea, y yo creo que ellos también, de alguna u otra manera, cuando lo hablamos, todos dicen que comparativamente con lo que nos hubiera tocado en Chile en aquel momento o en Argentina, que no fue mucho mejor, en cierto sentido hicimos decisiones correctas de venir aquí, dejando de lado por lo menos uno de los problemas que se sentían por allá en menor o mayor grado, dependiendo del año, que era el antisemitismo. O sea, había antisemitismo en Chile mucho menos que en Argentina, pero también lo había. Y en Argentina eso se manifestó en los años anteriores a que yo llegara a Israel, inmediatamente después del caso Eichmann, en forma muy violenta por allá. Y creo que afectó a la vida de muchísimos miembros de la comunidad judía que se veían directamente amenazados. Entonces, en ese momento, el dilema era, si amenazados aquí por todo lo que había en el entorno, o sea, el mundo árabe, o amenazados allá a nivel personal, existía ese fermento ideológico, esa penetración ideológica que decía, mejor estar en lo nuestro propio, organizarnos y defendernos de la mejor manera posible. Y eso resultó real. Querido Mario, sos un libro abierto, seguro. Te seguiría escuchando horas y la audiencia también. Nosotros acá vamos a ir al panorama de noticias simplemente en este día donde el análisis, por lo menos por un ratito, de la política tan intensa, compleja, los dilemas, las preocupaciones. Ayer alguien también que vino de estas latitudes y llegó a Israel decía por héroe de guerra, con mucho amor, estoy preocupado, pero lo decía desde el amor. Yo creo que cuando los israelíes, hoy muchos se sienten preocupados por el futuro es porque tienen ese nivel de compromiso con lo hecho, por lo que tienen muchos buenos motivos para festejar cuando, como tú, a 57 años pueden ver esa trayectoria de lo que se ha logrado a pesar de todo y con todas las dificultades y con todos los desafíos que vienen. Así que hoy dejamos la política y solamente festejamos y te deseamos a ti y a través tuyo a todos los ciudadanos de Israel este Yom Ha'atzmaut Sameach y como siempre el agradecimiento por poder escucharte. Muchas gracias. Y hay que recordar a los israelíes, no importa de qué campo político vengan, realmente les importa Israel. Todo el mundo aquí vive muy compenetrado porque la historia nos está sucediendo día a día hasta el día de hoy. El profesor Mario Schneider, profesor emérito de la Universidad de Jerusalén, contando de su propia vida y también, obviamente, de los hitos que de alguna manera han logrado hacer de Israel lo que es.